Relajamos los hombros, relajamos el cuello, relajamos la garganta. E inhalo suave y profundo. Exhalo suave por boca. Y vamos a comenzar a intencionar desde la mente mágica a la mente divina. Cada vez que inhalo, intenciono que tomo energía de luz. Que inhalo luz. Un flujo de luz blanca, muy brillante, como una bruma. Acepto la luz. Y exhalo suave por boca las toxinas liberadas. Para visualizar la bruma de luz, las personas que se han hecho vapor, tal vez nebulizaciones, imagínense ese vapor, esa nube, el baño caliente después de la ducha, todo ese vapor suspendido, esas gotitas pequeñitas, las teñimos de color dorado, brillante. Inhalo esa luz dorada, brillante. Como millones de partículas muy pequeñas. Inhalo, las acepto y exhalo las toxinas. La luz es Dios. Dios es amor. Inhalo luz. Inhalo a Dios. Inhalo amor. Si acepto la luz, acepto el amor divino. Y exhalo suave por boca las toxinas del amor terrestre. El amor que se hace cargo, que sufre. Ya no lo quiero más para mí. Y decilo cuando exhalás, decilo mentalmente. Créelo, créalo. Inhalo amor divino, lo acepto. Exhalo el amor sacrificado por los mandatos sociales terrestres. No lo quiero más para mí. La luz es sabiduría. Inhalás luz. Inhalás sabiduría. Aceptás la luz. Estás aceptando la sabiduría divina. Inhalá sabiduría, aceptala. Y exhalá la ignorancia. Exhalá la ignorancia que te hizo creer que no servís, que no valés. Inhalá sabiduría. Y exhalá la baja estima.
Sos una hija, un hijo de Dios. Decilo. Yo soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un príncipe. Yo soy una princesa. Hija, hijo del reino de los cielos. Si estoy en este planeta, es porque mi Padre, Madre Celestial confiaron en mí, confían en mí. No se equivocaron. Yo sirvo, yo valgo. Exhalo los sistemas de creencias que me instalaron la baja estima. No los quiero más para mí. Si inhalas luz, inhala certeza. Inhala luz, inhala certeza, aceptala. Autoriza que la certeza se instale en cada célula de tu cuerpo. Y exhala los miedos. Inhala certeza. Inhala confianza en tu origen. Y exhala los miedos en todas sus formas y manifestaciones. El miedo a crecer, el miedo a cambiar, el miedo al que dirán, el miedo a estar solo, sola, el miedo a estar con alguien, el miedo a dar, el miedo a recibir. Exhala los miedos. Inhala luz. E inhalas honestidad, voluntad divina. Aceptás la luz. Aceptás la honestidad, la voluntad de Dios. Que tu sangre se nutra de la voluntad divina, de la honestidad, de la paz. Que cada órgano de tu cuerpo reciba la paz de Dios. Cada célula esté en paz, que sea paz. Exhala la ansiedad, exhala la mentira, exhala la necesidad de hacer para que otros te digan qué bien, qué bueno. Exhala la carencia. Acepta la honestidad. Tenés la libertad de decir que sí cuando querés decir sí. Y la libertad de decir que no cuando es no. Acepta tu origen divino. Comenzá a manifestarlo en la tierra. Acepta la añadidura, la abundancia económica, la abundancia emocional. Aceptala para vos y para todos.
No te olvides de vos. Inhala suave. Visualizando una bruma verde que ingresa por tus fosas nasales. Es el color de la sanación. Intencioná esa luz verde. Y llévala al área de tu cuerpo que necesitas sanar. Un órgano, un músculo. Si es una emoción del pasado, inhala verde y pinta tu espalda de verde. Sentí como un manto verde cubre tu espalda de adentro hacia afuera. Es el color del perdón. El perdón divino que olvida, que suelta, que libera. Es el color de la sanación. Si hay algo en tu cuerpo que duele, porque no hay perdón, hay rencor en una articulación, en un músculo, en un órgano. Liberate del rencor. Saná. El Hijo de Dios, la hija de Dios es sano, es sana. Vive en armonía, en equilibrio. No te culpes por lo que ya pasó, por lo que dijiste o lo que no dijiste. Ya pasó. No culpes a nadie por lo que te pasó. Liberate. Si tenés ganas de bostezar con la boca abierta. Es liberación. Si tenés ganas, que sentís que una lágrima quiere recorrer tus mejillas, dejala salir. No la reprimas, no reprimas el llanto. Lágrimas, bostezo. Es limpieza, es purificación. Vamos a invocar a las huestes angélicas, a nuestros ángeles guías, para que potencien, para que incrementen la vibración del lugar, de los cuerpos, que potencien la sanación, la limpieza. Repetilo mentalmente. Sentí cómo vibran las palabras en tu corazón. Y solo visualizá con los ojos del alma cómo tu ángel se presenta aquí y ahora para ayudarte, para ayudarnos. Ángel de luz, ángel de luz, ángel de luz. Ángel de luz, ángel de luz, ángel de luz. Adorado ángel guía, te invoco. Invoco a todos los ángeles guías de los seres aquí presentes. Los invoco a través de mi ángel guía. Invoco a todos los ángeles guías aquí presentes. Invoco a todos los ángeles guías de los seres
del grupo, de cada relación interpersonal. Invoco a las huestes ascendidas para que colaboren en este ejercicio de limpieza, de purificación de los cuerpos físicos, mentales, emocionales. Para todos los seres que así lo acepten. Los que acepten la presencia de su ángel, solo unan su corazón a la mente y mentalmente digan: acepto la asistencia de mi ángel guía. Sentí como tu ángel te envuelve con sus alas de luz, y las alas de luz forman un tubo de luz. Ese abrazo, ese tubo de luz te conecta directamente a la conciencia divina. Nos vamos a conectar a las naves, a los planetas artificiales que potencian la energía de los soles y de las estrellas. Sentí como por ese tubo de luz comienza a bajar un remolino de luz verde que te envuelve. Estás con tu ángel, tranquilo, tranquila, relájate. Sentí como la luz gira y gira alrededor tuyo, una luz verde que va limpiando y purificando cada célula de tu cuerpo. La luz que recibimos ahora es del rayo rosa, el rayo del amor divino, para complementar la sanación con amor divino, con ternura. Sentí como te envuelve la luz rosa de forma espiralada, como un tornado de luz, un remolino de luz te envuelve. Estás con tu ángel te abraza. Se están liberando toxinas, creencias de años. Nos conectamos a la luz violeta. La luz violeta transmuta, recicla. Sentí como el remolino de luz violeta te envuelve, absorbiendo todas las toxinas liberadas, limpiando y purificando todo tu ser. Y sentí como baja el rayo blanco, brillante, y te envuelve. A mayor entrega, mayor liberación, entregale todos tus problemas a la luz blanca, a Dios. Y deja que Dios se encargue. Despreocupate. Sácate las tensiones. No te hagas cargo de nada ni de nada. Ya tu pedido fue escuchado. Deja que el universo se encargue. Le damos gracias a los maestros, a los comandantes,
Le damos gracias a los ángeles. Los ángeles vuelven a plegar sus alas de luz. Continúan con nosotros. Le damos gracias por estar siempre con nosotros. Le damos gracias a nuestra Madre Celestial, a nuestro Padre Cósmico, por esta oportunidad. Relajamos la respiración. Lentamente llevamos las dos manos al pecho, buscando conectarnos con el latido del corazón. Cuando nos conectamos con el latido del corazón, cada latido nos está mostrando que Dios confía en nosotros. Cada latido es una oportunidad de cambiar tu vida. Colocamos las manos en Namaste, Mudra Gayo. Le damos gracias a todos los seres de todos los mundos que colaboraron con esta experiencia, con este reencuentro de almas. A todos ellos, infinitas gracias. Lentamente abrimos los ojos. Gracias.